que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Buenas tardes, mis queridos hermanos de este maravilloso grupo Renovados en el Espíritu. Nuevamente, el Señor me encomienda una tarea que es la de hacerles conocer la vida de dos personajes que tuvieron mucha influencia en la historia de la Iglesia Católica. Me estoy refiriendo nada menos que a San Pedro y a San Pablo, y que nosotros, los católicos, lo celebramos el 29 de junio de cada año. ¿Quién no ha ido en esta fecha al puerto, no? A los festejos de estos personajes. Con procesiones y paseos en lancha les rendimos culto a estos hombres que fueron de carne y hueso, como lo puede ser cualquiera de nosotros, como tú, mi hermano, como yo, pero que se hacían notar por el inmenso amor a Dios. Cada uno de acuerdo con la vida que llevaban. San Pedro, con la poca cultura que tenía y además con su trabajo que apenas le permitía vivir, dejó lo poco que tenía para seguir a Jesús. Y posteriormente, al morir, Pedro nos dejó 2 libros de los muchos que conforman la Biblia. Si ustedes han seguido la serie acerca de la vida de Jesús, notarán que Pedro era tan pobre que cuando no pescaba nada, como algunas veces nos lo dice el Nuevo Testamento, se empobrecía más porque además de no llevar nada para su casa, tenía que pagar el alquiler de la barca para poder trabajar. San Pablo, diferente, ¿no? San Pablo nació en cuna de oro, no tuvo el gusto de conocer a Jesús. Es más, quizá estuvo dentro de aquellos que pidieron su cabeza a Pilatos, pero que sin embargo tuvo un cambio radical que lo hizo cambiar de opinión con respecto a los cristianos de la época. Pero eso sí, muy inteligente este hombre. Nos dejó para la posteridad nada menos que 13 libros, dentro de ellos las famosas cartas a diferentes pueblos, que quizá ya desaparecieron, pero que quedaron impregnadas para la posteridad en ese libro que contiene la historia de los verdaderos cristianos. Ambos no la tuvieron fácil. Fueron perseguidos, humillados, masacrados, fueron encarcelados, dejaron todo lo que tenían por Dios. Él se los advirtió, pero aún así decidieron dejar todo por Él. Bueno, hermanos, ya hemos recibido la efusión del Espíritu Santo en la oración inicial, y llenos de su gracia, nos disponemos a recibir esta enseñanza que también podría hacer cambiar tu vida, como algún día lo hicieron estas dos personas. Empezaremos con el primero de ellos, San Pedro, el hombre de los grandes contrastes, como dicen algunos, porque a veces le decía a Jesús: Señor, te seguiré a donde vayas, pero en otras su naturaleza humana
le hacía temer y negaba a Jesús, como él se lo hizo saber en una oportunidad que lo iba a negar 3 veces. San Pedro es el apóstol de Jesucristo y primer jefe de su iglesia. Era un pescador del mar de Galilea, hasta que dejó su casa de Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret. En los primeros momentos de su predicación, junto con él se unieron a Jesús otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés. Andrés, ustedes recordarán que lo llevó a presentarlo a Jesús. Y también los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, todos los cuales formaron parte del núcleo originario de los 12 apóstoles. Su nombre era Simón o Cefas, pero posteriormente Jesús lo bautizó como Pedro. Como dije anteriormente, San Pedro carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al Maestro, erigiéndose frecuentemente en portavoz del grupo. Sí, pues, a veces en nuestro entorno, cuando nos reunimos los amigos en el barrio o en el mismo trabajo, hay personas que carecen de muchos estudios, pero sin embargo tienen pasta de líderes por su carácter, su personalidad o su transparencia para decir las cosas. A través de los evangelios, uno puede trazarse un perfil bastante completo de su personalidad. Pedro es sencillo, generoso e impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotan una incomprensión del auténtico mensaje del Maestro Jesús. Por su parte, Jesús muestra por Simón una predilección que aparece patente desde el primer encuentro, junto con Santiago Apóstol y San Juan Evangelista. Pedro participaba en todas las actividades de Jesús, asistiendo incluso a episodios íntimos de los que quedaban excluidos los demás apóstoles. Me imagino que en Cafarnaúm Jesús debió ser a menudo huésped de la familia de la que procedía la mujer de Pedro. El sobrenombre de Pedro se lo puso Jesús al señalarle como la piedra. En latín, piedra es Petra, y sobre la que habría de edificar su iglesia. En Cesarea de Filipos, al noreste del lago Tiberíades, tuvo lugar el episodio en que San Pedro afirmó la divinidad de Jesús. Le dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dijo Pedro a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16. Y Jesús juzgó esta afirmación como efecto de una iluminación de lo alto y confirió a Pedro la máxima autoridad. Le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra será también desatado en los cielos. Mateo 16, del 17 al 19. Pedro, de personalidad impetuosa y sincera,
tuvo también momentos de debilidad. Según el relato evangélico, San Pedro negó hasta 3 veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho el maestro. Pero arrepentido de aquella negación, su fe ya no volvió a flaquear. Se dice que tanto fue su arrepentimiento que lloró hasta que se le hicieron surcos en sus párpados. Y después de la crucifixión y la resurrección, Pedro tuvo el privilegio con la primera aparición de Jesús y se dedicó a propagar sus enseñanzas. Tras la muerte de Jesús, allá por el año 30 después de Cristo, San Pedro se convirtió en el líder indiscutido de la diminuta comunidad de los primeros creyentes cristianos de Palestina por espacio de 15 años. Dirigía las oraciones, respondía a las acusaciones de herejía lanzadas por los rabinos ortodoxos y admitía a los nuevos adeptos, incluidos los primeros no judíos. Se dice que en alguna oportunidad, a pesar de ser una persona de pocos conocimientos, cuando en Pentecostés recibió al Espíritu Santo en una reunión que tuvo, hizo convertir y bautizar a más de 3,000 personas. Se dice también que la gente que lo seguía, al igual como siguieron a Jesús, tocaban su manto y quedaban sanados. A otros, con solo recibir la sombra de Pedro, también eran curados. Hacia el año 44 fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, pero consiguió escapar y abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar la nueva religión por Siria, Asia Menor y Grecia. En esa época probablemente su liderazgo fue menos evidente, disputándole la primacía entre los cristianos otros apóstoles como Pablo o Santiago. Asistió al llamado Concilio de Jerusalén en el año 48 o 49, en el cual apoyó la línea de San Pablo de abrir el cristianismo a los gentiles, frente a quienes lo seguían ligando a la tradición judía. Los últimos años de la vida de San Pedro están envueltos en la leyenda, pues solo pueden reconstruirse a partir de relatos muy posteriores. Posiblemente se trasladó a Roma, donde habría ejercido un largo apostolado justificativo de la futura sede del papado. La Iglesia romana considera a San Pedro el primero de sus papas. Ahí fue detenido durante las persecuciones de Nerón contra los cristianos y murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Una tradición poco contrastada sitúa su tumba en la colina del Vaticano, lugar en donde el emperador Constantino hizo levantar en el siglo IV la Basílica de San Pedro y de San Pablo. Su legado para los nuevos cristianos como nosotros fueron las epístolas de San Pedro. Las 2 epístolas de San Pedro que se conservan forman parte en el Nuevo Testamento de las 7 epístolas llamadas católicas, que siguen a las 14 de San Pablo. La primera fue escrita en lengua griega, tal vez en el año 64, y va dirigida a los hebreos dispersos del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está fechada en Babilonia, nombre original de esa región que, como en el Apocalipsis, indica tal vez Roma. Destaca en ella un parecido de pensamientos, de expresiones y de enseñanzas con las epístolas de San Pablo, enérgica, vehemente y densa en sentencias. Su estilo es conciso, elevado, autoritario y dulce a un mismo tiempo. El propósito de la carta es exhortativo.
En una primera serie de exhortaciones, San Pedro expone la dignidad del cristiano, la sublimidad de su vocación y la santidad de la vida que debe ser su consecuencia. Desde el capítulo 2, 11 al capítulo 4, 6, con graciosas comparaciones, el apóstol recomienda obediencia, paciencia, respeto a la autoridad, amor a los enemigos y concordia entre los hermanos. La tercera y última parte, o sea, en el capítulo 4, versículos 7 al 14, pero del capítulo 5, contiene instrucciones para una vida pura y santa. Primero para todos indistintamente y después para los pastores de almas en particular. En toda la epístola está presente Jesucristo con sus padecimientos y sus consejos. La segunda epístola, escrita aparentemente unos meses después, se presenta como una continuación de la primera y va dirigida a las mismas personas, según expresa el autor con las palabras: «He aquí la segunda carta que os escribo». Generalmente se presume que San Pedro la dictó poco antes de su martirio, como se puede deducir del apartado 1 al 14. En la primera parte, San Pedro recuerda los principios generales según los cuales deben ser los cristianos atenerse tenazmente a la doctrina recibida y a la práctica de las virtudes. En la segunda del capítulo 2, versículo 1 al 22, condena máximas y costumbres de los falsos doctores, cuya perversión de mente y corazón describe en fuertes términos y enérgico estilo. En la última, o sea, el capítulo 3, del versículo 1 al 13, ataca los frívolos argumentos con que aquellos sectarios se proponen desacreditar la doctrina de los fieles. Las bellezas literarias abundan más en esta segunda epístola que en la primera. El estilo es vigoroso, a menudo impetuoso, y en toda ella se advierte una viveza especial y un esplendor impresionante de metáforas. Cierta diversidad de estilo entre esta carta y la precedente ha hecho dudar de su autenticidad. La Iglesia, sin embargo, la acogió en el canon tridentino, incluyéndola entre las epístolas católicas del Nuevo Testamento. Estas dos epístolas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, al igual que todos los libros de la Biblia, porque no se entiende cómo una persona de pocos estudios puede haber escrito con tanta belleza y con un lenguaje entendible todas estas frases para la posteridad. Ahora voy a darles algunos datos del otro apóstol, que no anduvo con Jesús, pero su legado acerca del conocimiento de lo que fue la vida de Jesús dejó los cimientos para los nuevos cristianos. En esta oportunidad me estoy refiriendo a San Pablo. Su nombre verdadero era Saulo de Tarso, también llamado San Pablo Apóstol. Nació en Tarso, Cilicia, pertenecientes a la capital Roma. Fue el apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío. Entre los gentiles viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió cartas
a manera de epístolas a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Las fuentes fundamentales acerca de la vida de San Pablo pertenecen todas al Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles y las 13 epístolas que se le atribuyen van dirigidas a diversas comunidades cristianas. De ellas, diversos sectores de la crítica bíblica han puesto en duda la autoría paulina de las llamadas cartas pastorales, que fueron las primera y segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. En tanto que existe una práctica unanimidad en considerar la epístola a los hebreos como escrita por un autor diferente. Pese a la disponibilidad de tales fuentes, los datos cronológicos de las mismas resultan vagos, y cuando existen divergencias entre los hechos y las epístolas, se suele dar preferencia a estas últimas. Saulo, tal era su nombre hebreo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos fariseos, de cultura helenística, que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. No debía, sin embargo, residir en Jerusalén el año 30, en el momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero habitaba en la ciudad santa seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, mártir de su fe. En concordancia con la educación que había recibido, presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas, Saulo se significó por aquellos años como acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces una secta herética del judaísmo. Inflexiblemente ortodoxo, el joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Pero de camino a esta ciudad, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, fue arrojado a tierra y encegueció. Se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y a predicar entre ellos su palabra. Esta parte de este relato, ¿no te parece muy familiar, mi querido hermano? Quizás muchos de los que me están escuchando, y yo también, hemos recibido una buena zarandeada por parte de nuestro Dios para que cambiemos de vida. A veces es necesario el sufrimiento para llorar, liberarnos, hacer una introspección de nuestras vidas y enmendar rumbos. Escuchaba a una amiga en estos días decir que Dios no te tira del caballo a ti, sino al diablo que lleva adentro para que salgas de tu alma. Ahora, si tú te quedas en el suelo, es porque el coludo no ha salido. Pero si te levantas a dar gloria a Dios, tenlo por seguro que el Señor ha obrado en tu persona. Les aconsejo, mis hermanos, hacerlo antes de recibir un llamado del Señor, porque puede ser muy doloroso.
Tras una estancia en Damasco, donde después de haber recuperado la vista se puso en contacto con el pequeño núcleo de seguidores de la nueva religión, se retiró algunos meses al desierto, no se sabe exactamente a dónde, haciendo así más firmes y profundos en el silencio y la soledad los cimientos de su creencia. Vuelto a Damasco y violentamente atacado por los judíos fanáticos en el año 39, hubo de abandonar clandestinamente la ciudad, descolgándose en un gran cesto desde lo alto de sus murallas. Aprovechó la ocasión para marchar a Jerusalén y ponerse en contacto con los jefes de la iglesia, San Pedro y los demás apóstoles. No sin antes pasar por varias dificultades, porque estaba todavía muy vivo en la ciudad santa el recuerdo de sus actividades como perseguidor. Le avaló en el seno de la comunidad cristiana San Bernabé, que lo conocía bien y que quizá era pariente suyo. Regresó después a su ciudad natal de Tarso, en cuya región residió y predicó hasta que hacia el año 43 vino a buscarlo Bernabé, a consecuencia de una carestía que atacó duramente a Palestina. Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía, ciudad cosmopolita, donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Ahí en esta ciudad se les había dado por primera vez el sobrenombre de cristianos, para llevar la ayuda fraternal de la comunidad de Antioquía a la de Jerusalén. En compañía de San Bernabé, San Pablo inició desde Antioquía el primero de sus viajes misioneros, que lo llevó en el año 46 a Chipre y luego a diversas localidades del Asia Menor. En Chipre, donde obtuvieron los primeros frutos de su trabajo, abandonó Saulo definitivamente su nombre hebreo para adoptar el nombre latino de Paulus, que llevaba probablemente desde niño como segundo apellido. Su romanidad podía parecer oportuna para el desarrollo de la misión que el apóstol se proponía llevar a cabo en los ambientes gentiles. En adelante sería él quien llevaría la palabra del Evangelio al mundo pagano. Con Pablo, el mensaje de Jesús saldría del marco judaico palestiniano para convertirse en universal. A lo largo de su predicación, San Pablo iba presentándose sucesivamente en las sinagogas de las diversas comunidades judaicas, pero esta presentación terminaba casi siempre en un fracaso. Bien pocos fueron los hebreos que abrazaron el cristianismo por obra suya. Mucho más eficaz caía su palabra entre los gentiles y entre los indiferentes que nada sabían de la religión monoteísta hebraica. En este primer viaje recorrió, además de Chipre, algunas regiones apartadas del Asia Menor. Creó centros cristianos en Perge, en Antioquía de Pisidia, en Listra, Iconio y Derbe de Licaonia. El éxito fue notable, pero también fueron numerosas las dificultades. En Listra escapó de la muerte solo porque sus lapidadores creyeron erróneamente que ya había muerto. Entre el primer y el segundo viaje, San Pablo residió algún tiempo en Antioquía, más o menos por el año 49 a 50 después de Cristo, desde donde marchó a Jerusalén para asistir al llamado Concilio de los Apóstoles. Las cuestiones que iban a tratarse en el concilio eran de una gravedad difícilmente concebible en nuestros días. Había que dilucidar, en primer lugar, si era lícito bautizar a los paganos. Algunos judíos cristianos se oponían aún a tal iniciativa. Y sobre todo, establecer o rechazar la obligatoriedad de los preceptos judíos para los convertidos que procedían del paganismo. El éxito de su labor evangelizadora permitió a San Pablo imponer la tesis de que los cristianos gentiles debían tener la misma consideración que los judíos,
profundo expositor del valor de la ley mosaica y de su importancia histórica, San Pablo defendió que la redención operada por Cristo marcaba el definitivo ocaso de dicha ley y rechazó la obligatoriedad de numerosas prácticas judaicas. En su segundo viaje evangélico, por el año 50 o 53 después de Cristo, comprendió la visita a las comunidades cristianas de Anatolia, fundadas unos años antes. Luego fue recorriendo parte de la Galatia propiamente dicha. Visitó algunas ciudades del Asia proconsular y marchó después a Macedonia y Acaya. La evangelización se hizo particularmente patente en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Además, Atenas fue visitada también por San Pablo, quien pronunció ahí el famoso discurso del Areópago, en el que combatió la filosofía estoica. El resultado desde el punto de vista evangelizador fue más bien exiguo. Durante su estancia en Corinto, donde estuvo en contacto con el gobernador de la provincia llamado Gaión, inició al parecer San Pablo su actividad como escritor, enviando la primera y segunda epístola a los tesalonicenses, en las que ilustra a los fieles acerca de la parusia o segunda venida de Cristo y de la resurrección de la carne. El tercer viaje. Notarán ustedes de que San Pablo viajaba mucho, ¿no? Llevando la palabra de Dios por todo Palestina, hasta Mesopotamia. Se inició con la visita a las comunidades del Asia Menor y continuó también por Macedonia y Acaya, donde San Pablo Apóstol estuvo 3 meses. Pero como centro principal fue escogida la gran ciudad de Éfeso. Ahí permaneció durante casi 3 años trabajando con un grupo de colaboradores en la ciudad y su región, especialmente en las localidades del Valle del Ico. Fue un apostolado muy provechoso, pero también lleno de fatigas para San Pablo. Culminaron estas con el tumulto de Éfeso, provocado por Demetrio, representante de los numerosos comerciantes que explotaban la venta de las estatuillas recuerdo de Artemisa. San Pablo, refiriéndose a un episodio anterior, habla de una lucha con las fieras. Es casi seguro que la expresión es metafórica, pero convergen muchos indicios en favor de la hipótesis de una auténtica prisión. Desde Éfeso escribió la primera epístola a los Corintios, en la que se transparentan muy bien las dificultades encontradas por el cristianismo en un ambiente licencioso y frívolo como era el de la ciudad del Istmo. Probablemente se sitúa en la misma ciudad la redacción de las epístolas a los Gálatas y la epístola a los Filipenses, en tanto que la segunda epístola a los Corintios fue escrita poco después en Macedonia. Desde Corintios envió el apóstol la importante epístola a los romanos, en la que trata a fondo la relación entre la fe y las obras respecto a la salvación. Con ello, pretendía preparar su próxima visita a la capital del imperio. Sin embargo, los hechos se desarrollaron de un modo distinto. Habiéndose dirigido Pablo a Jerusalén para entregar una cuantiosa colecta a aquella pobre iglesia, fue encarcelado por el quiliarca Licia, quien lo envió al procónsul romano Félix de Cesarea. Ahí pasó el apóstol 2 años bajo custodia militar, y luego decidieron embarcarlo fuertemente custodiado con destino a Roma, donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él. El viaje marítimo fue por otra parte fecundo en episodios pintorescos como el del naufragio y la salvación milagrosa. Y durante el mismo, el prestigio del apóstol se impuso al fin a sus guardianes.
Del año 61 a 63 vivió San Pablo en Roma, una parte en prisión y otra parte en una especie de libertad condicional y vigilada, en una casa particular. En el transcurso de este primer cautiverio romano escribió por lo menos 3 de sus cartas: la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y la epístola a Filemón. Puesto en libertad, ya que los tribunales imperiales no habían considerado consistente ninguna de las acusaciones hechas contra él, reanudó su ministerio. Pero a partir de este momento la historia ya no es tan precisa. Falta para este periodo la ayuda preciosa de los Hechos de los Apóstoles, que se interrumpen con su llegada a Roma. San Pablo anduvo por Creta, Iliria y Acaya. Con mucha probabilidad estuvo también en España. De este periodo datarían 2 cartas de discutida atribución, la primera epístola a Timoteo y la epístola a Tito. También por entonces habría compuesto la epístola a los Hebreos. Se percibe en ellas una intensa actividad organizadora de la Iglesia. En el año 66, cuando se encontraba probablemente en el Tríade, San Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dar junto a Él su vida por la Iglesia. En el año 66, cuando se encontraba probablemente en el Tríade, San Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dar junto a Él su vida por la Iglesia. Encerrado en horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su existencia iluminado solamente por esta esperanza sobrenatural. Se sintió humanamente abandonado por todos. Circunstancias que han quedado bastante oscuras. Fue condenado a muerte. Según la tradición, como era ciudadano romano, fue decapitado con la espada. Ello ocurrió probablemente en el año 67 después de Cristo, no lejos de la carretera que conduce de Roma a Ostia. Según una tradición atendible, la abadía de las 3 Fontanas ocupa exactamente el lugar de la decapitación. Pero ¿cuál era el pensamiento paulino? O sea, de Pablo. De forma imprudente se han exagerado en ocasiones la significación de la obra de San Pablo. Algunos lo consideraron como el auténtico fundador del cristianismo. Otros lo acusaron de ser el primer mistificador de las enseñanzas de Jesucristo. Es cierto que trabajó más que los demás apóstoles y que en sus cartas sentó las bases del desarrollo doctrinal y teológico del cristianismo, pero su realmente meritoria labor, de la que él mismo se sentía con razón orgulloso, reside en el hecho de haber sido intérprete e incansable propagandista del mensaje de Jesús. A San Pablo se le debe, más que a otros apóstoles, la oportuna y neta separación entre el cristianismo y el judaísmo. Y es falso que tal separación se alcanzara mediante la creación de un sistema religioso especial, que habría sido elaborado bajo la influencia de la filosofía griega, del sincretismo cultural o de las numerosas religiones de misterios. En el curso de sus viajes evangelizadores, San Pablo propagó su concepción teológica del cristianismo, cuyo punto central era la universalidad de la redención y la nueva alianza establecida por Cristo, que superaba y abolía la vieja legislación mosaica. La Iglesia, formada por todos los cristianos, constituye la imagen del cuerpo de Cristo y debe permanecer unida y extender la palabra de Dios por todo el mundo. El vigor y la riqueza de su palabra están atestiguados por las 13 epístolas que de él se conservan.
dirigidas a comunidades o a particulares. Tienen todos los caracteres de los escritos ocasionales. En ningún caso pretenden ser textos exhaustivos, pero siempre son una poderosa síntesis de la enseñanza evangélica expresada en sus más claras verdades y hasta sus últimas consecuencias. Desde el punto de vista literario, debe reconocérsele el mérito de haber sometido por primera vez la lengua griega al peso de las nuevas ideas. Su educación dialéctica asoma en algunas de sus argumentaciones y su temperamento místico se eleva hasta la contemplación y alcanza las cumbres de la lírica en el famoso himno a la caridad de la primera epístola a los Corintios. Los escritos de San Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido. Al mismo tiempo, estos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por la que le atribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo. Debido a la inclusión de sus epístolas, se atribuyen a San Pablo más de la mitad de los libros que junto con los evangelios componen el Nuevo Testamento. Proceden de la interpretación de San Pablo ideas tan relevantes para la posteridad como la del pecado original, la de que Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres y que su sufrimiento puede redimir a la humanidad, o la de que Cristo era el mismo Dios y no solamente un profeta. Según San Pablo, Dios concibió desde la eternidad el designio de salvar a todos los hombres sin distinción de raza. Los hombres descienden de Adán, de quien heredaron un cuerpo corruptible, el pecado y la muerte, pero todos los hombres en el nuevo Adán que es Cristo son regenerados y recibirán en la resurrección un cuerpo incorruptible y glorioso, y en esta vida la liberación del pecado, la victoria sobre la muerte amarga y la certeza de una futura vida feliz y eterna. También introdujo en la doctrina cristiana el rechazo de la sexualidad y la subordinación de la mujer, ideas que no habían aparecido en las predicaciones de Jesús. En llamativo contraste con su juventud de fariseo intransigente, cerrado a toda amplia visión religiosa y celoso de las prerrogativas espirituales de su pueblo, San Pablo dedicaría toda su vida a derribar el muro que separaba a los gentiles de los judíos. En su esfuerzo por hacer universal el mensaje de Jesús, San Pablo lo desligó de la tradición judía, insistiendo en que el cumplimiento de la ley de Moisés, o sea, los mandamientos bíblicos, no es lo que salva al hombre de sus pecados, sino la fe en Cristo. En consecuencia, polemizó con otros apóstoles hasta liberar a los gentiles de las obligaciones rituales y alimenticias del judaísmo, incluida la circuncisión. Los esfuerzos de San Pablo para llevar a buen fin su visión de una iglesia mundial fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo y en su posterior consolidación como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesús contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de la doctrina y la práctica cristianas. Bien, hermanos, yo mismo me sorprendo de cómo algunas personas predicaron a Jesús sin temer a la muerte. Es como si nosotros nos fuéramos a evangelizar en algunas calles del Callao o del Alto Trujillo, lugares considerados de alta peligrosidad. Hay que tener lo que ponen las gallinas para hacerlo. Pero estos dos personajes tenían algo que recibieron de lo alto. Tenían el poder del Espíritu Santo. El reto es llevar la palabra ya sea a las calles o aquí en tu grupo de renovados en el Espíritu también lo puedes hacer, hermano. Hay que perder el miedo de hablar. Que si te equivocas, nadie te va a poner nota, como dice mi hija. Lo que sí hay que prepararse, leer bastante acerca de la vida de Jesús, para que su muerte no sea en vano,
Si ellos lo hicieron, también tú puedes hacerlo. Te invito a acompañarme en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me conoces desde el vientre de mi madre. Tú escuchas mi voz y dices, este es mi hijo. Sí, Señor, yo soy el que todos los jueves en la hora santa de este grupo de renovados se postra ante ti, para alabarte, para darte gracias, para suplicarte por mi familia, por mi cónyuge, mis hijos, mis nietos. Dame la oportunidad de verlos crecer. También te pido la gracia de poder llevar tu palabra a todos los rincones de la tierra. Inspírame en lo que debo decir y cómo hacerlo. Que las demás personas me entiendan. Acompáñame por los senderos de peligro, haz de mí un testimonio de vida y preséntame a las personas que faciliten mi labor de apóstol, como lo hiciste con aquellos apóstoles Pedro y Pablo. Y yo quizá algún día pueda decir como lo dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Amén. Que este apostolado sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, mis hermanos.